Objeto. SCP-864 Clasificación del objeto. Euclid Procedimientos especiales de contención. SCP-864 se mantendrá en una cámara de contención estándar, ubicada en el ala de SCP-S Euclid del sitio 77. Esta cámara debe mantenerse libre de humedad e inspeccionarse una vez al día para comprobar el sellado. Durante las pruebas, no debe entrar personal en el área de pruebas. En el caso de que las prendas de vestir se manifiesten, deben ser almacenadas como artefactos no anómalos. Descripción. SCP-864 es una palangana de 20 centímetros de altura con un radio de 10 centímetros, compuesta de metal rojo que se encuentra comúnmente en los lavabos. Las palabras Made in China y Cherry Imperial Goth Applications están impresas en la parte inferior con tinta negra. No se encuentra ninguna compañía con ese nombre en China. Cuando SCP-864 contiene al menos 200 mililitros de agua, manifestará una instancia de SCP-864-1. Las instancias de SCP-864-1 designa una serie de apéndices que han aparecido de SCP-864. Las instancias de SCP-864-1 pueden intentar agarrar a un sujeto humano a su alcance y empujarlo violentamente hacia SCP-864. Las instancias de SCP-864-1 no siempre intentan tomar los sujetos, con pruebas que muestran que la mayoría de las instancias de SCP-864-1 no harán ningún intento de atacar a sujetos humanos. No se han recuperado sujetos tomados a través de SCP-864. Las instancias de SCP-864-1 que se sabe que se han manifestado incluyen 4 brazos humanos, estimados en 60 centímetros de largo. Iba detrás de un miembro del personal de clase D, pero no pudieron atraparlo. Regresó a SCP-864 después de haber sido interceptado por 4 miembros del personal de seguridad. Apéndices humanoides parecidos a SCP-1193. No respondió a los estímulos y se retiró durante el siguiente evento de activación de SCP-1193. 7 tentáculos cefálicos negros de aproximadamente 90 centímetros de largo y unos 10 centímetros de diámetro en la base. Intentó empujar SCP-864 de lado y llevarse varias prendas de ropa que quedaban en la cámara de pruebas. Instancia desmanifestada por sí misma. 3 pinzas de crustáceos de color verde oscuro, con una longitud estimada de 70 centímetros. Intentó ahogar al miembro del personal de clase D hasta que los guardias supervisores lograron liberarla. La instancia retrocedió después de ser atacada por el agente Boyd. 6 garras mecánicas segmentadas de aproximadamente 1 m de longitud. Agarró a un miembro del personal de clase D y a un guardia que intentaba soltar el brazo. Instancias incorporadas en SCP-864. 3 tentáculos cefálicos rojos, estimados en 3 metros de longitud. Intentó secuestrar a un miembro del personal de clase D, pero un guardia con un cuchillo cercenó una instancia. Las otras 2 instancias retrocedieron, y la porción cortada no mostró propiedades anómalas. Las pruebas han demostrado que SCP-864 se extiende una distancia de 2 kilómetros al manifestar una instancia de SCP-864-1, después de lo cual concluye en una escotilla de acero con las palabras Black Dragon Co grabadas en relieve. Los drones enviados dentro de SCP-864 han encontrado que, mientras están activos, el interior está compuesto enteramente de instancias de SCP-864-1 que manejan varias prendas. Desde el 16 de enero de 2013, aproximadamente el 11% de ellos han sido identificados como originarios de la Tierra. De ellos, solo 32 parecen proceder de después de 1900.